Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañe y bueno, en esta noche vamos a aprovechar el tiempo, quiero presentar a nuestros hermanos que hoy también me acompañan para continuar hablando de este tema tan interesante y ojalá que llegue también a la conciencia de todas las personas. Presento primeramente a nuestro hermano Israel que nuevamente nos acompaña, bienvenido. Yo le pido, hermano César, la paz del Señor a todos nuestros hermanos del panel y a todas las personas que nos escuchan, que nos permiten la oportunidad de entrar en sus hogares, en su trabajo, en su automóvil. Pues les agradecemos estar con nosotros en esta hora y los invitamos a quedarse con nosotros para reflexionar acerca del tema que mencionábamos el día de ayer, y es muy interesante para nosotros y seguramente también lo será para ustedes. Los invitamos a quedarse con nosotros. Así es, también presentamos a nuestro hermano Isaías, bienvenido. Dios te pague, César, pues aquí vamos a estar con la continuación de este programa que se ha puesto muy interesante. Traemos más información también de alto contenido documentado sobre lo que ha venido sucediendo estas últimas semanas alrededor de la beatificación de la canonización de Juan Pablo II. Entonces vamos a estar en la continuación de este programa. Dios te pague. Así es, y también presentamos a nuestro hermano Germán, bienvenido. Gracias, César. Buenas noches, paz Señor a todos mis hermanos y muy buenas noches sean a todas las personas que nos honran con su atención en esta noche. Solamente, ¿verdad?, invitarlos a que con un análisis, con una mente amplia, pues se permitan lo que aquí se va a hablar, no cerrarse, ¿verdad?, sino escuchar. No vamos a dar nuestra opinión personal. El programa Nosotros Conversamos no solamente es un programa de opinión, sino que como decía César, como decía nuestro hermano, se va a dar los informes, algunas reseñas, reportajes y notas periodísticas de mismas personas que vivieron estos casos, no nuestras opiniones. Y me gustaría, ¿verdad?, hacer eso hincapié para las personas que escuchan. No son nuestras opiniones, sino son las vivencias de las mismas personas que lo vivieron, como aquellas que reportaron estos abusos y todo lo que se dio en torno a Marcela Maciel y el encubrimiento del Papa Juan Pablo a estas atrocidades. Así también nos acompaña Moisés, bienvenido. Sí, un saludo para todos, esperando que Dios sea el que les guarde esta noche. Hablamos el día de Juan Pablo II, trago amargo para víctimas mexicanas de pederastía, ¿no? Se puede decir que este domingo el Papa Juan Pablo II, con un sabor dulce amargo, porque dicen, bueno, en su tradicional fervor hacia el carismático religioso, y lo amargo de que la tragedia de víctimas de pederastía que lo señalan a Juan Pablo II por encubrimiento. Vamos a verlo esta noche con él, nuestro Dios. Así es, y nuestro hermano Luis también le damos la bienvenida. La paz del Señor, hermano César. Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Como decían mis hermanos, nos da gusto que nos acompañen hoy en esta noche para seguir con nuestro programa. Esperamos que sea de su agrado hoy y para ver y seguir con el programa de los atropellos y violaciones del sacerdote Marcial Maciel. ¿Usted pague, César? Bueno, pues ya le hemos escuchado a las panelistas que están con nosotros. Bueno, este programa, como ya lo conocen ustedes, está completamente transmitido en vivo. Estamos aquí en Los Ángeles, California, para ustedes, transmitiendo en la frecuencia de 900 AM en Radio Cali o en www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí también en internet para que nos escuche y nos sintonice completamente en vivo.
Bueno, estamos platicando acerca de qué manera protegió Juan Pablo II al entonces sacerdote Marcial Maciel Degollado. Yo quiero leer, ayer empezamos con noticias, hoy quiero leer un fragmento de la revista Proceso que salió publicada el 21 de mayo del año 2006 en el número 1542 de esta revista, donde menciona ahora sí que el resultado de pues del veredicto que le hicieron a Marcial Maciel, ¿verdad? De parte de la iglesia, y lo hicieron el 19 de mayo del año 2006. Y vamos a platicar, ojalá las personas analicen realmente esto que voy a leer yo, para que vean si esto fue un castigo o realmente Maciel se pues recibió, ¿verdad? Lo que él merecía de acuerdo a su vida depravada que él tuvo. Tras haber sometido los resultados de la investigación a un estudio atento, la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la guía del nuevo prefecto, el cardenal William Joseph Levada, decidió, teniendo en cuenta la edad avanzada del padre Maciel como su delicada salud, dice que lo único que hizo es renunciar al proceso canónico e invitar al padre a una vida reservada de oración y de penitencia, renunciando todo ministerio público, y lo menciona: el Santo Padre aprobó estas decisiones. Esto es solamente lo que le hicieron a Maciel después de haber vivido toda esa vida, pues ahora sí, totalmente desordenada, y que platicamos el día de ayer, que de niño él manifestaba pues tendencias homosexuales, le gustaba que los niños lo tocaran y él tocara a los niños, era muy inteligente y tenía una sagacidad muy buena para convencer a las personas, les infundía miedo y supo cómo pues ganarse, llamar la atención e incluso hasta su familia. Platicamos el día de ayer, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, de cómo él desde chico, pues aparte de que era un perezoso, un flojo, no le gustaba trabajar, pues quiso aprovecharse de vivir de los demás y lo logró. Funda el grupo de los Legionarios de Cristo, y bueno, vemos cómo empezó a cometer abusos precisamente con miembros de de ese grupo de los legionarios, por mencionar algunos que los platicamos el día de ayer, y que usted puede realmente, invitamos sinceramente a que vean este video documental que se llama Toda la verdad de los Legionarios de Cristo. Lo puede encontrar en YouTube o lo puede encontrar en tv.tv también, o también lo puede encontrar en www.24horas, que está producido por esta estación. Y bueno, es muy importante que lo vean porque ahí están los testimonios precisamente de esos víctimas de abuso sexual del padre Maciel, Arturo Jurado, José Barba, José Antonio Pérez Olvera, Alejandro Espinosa Alcalá, Saúl Barrales y Fernando. También está ahí su testimonio, y entre muchos otros. Ellos cuentan de la manera en que Marcial Maciel estuvo pues abusando de ellos, ¿verdad? A lo largo de muchos años, de décadas, y de que aunque es verdad, ellos callaron al principio, pero callaron porque tenían, de ellos entró en la legión un algo que se denominaba el cuarto mandamiento, que les hacía primeramente respetar las autoridades, nunca cuestionar lo que ellos hacían y mucho menos decir lo que pasara dentro de la legión. Entonces, esa es la razón por la que ellos muchos callaron. Y bueno, hasta que se destapó la olla, ¿verdad? Decimos ya en la década de los 90, donde ya no pudo pues ser cubierto todo lo que había acontecido y todos los favoritismos que había tenido Maciel, ¿verdad? Entonces, de eso estamos platicando. El día de hoy nos puede llamar al teléfono área 714-602-8354 y denos su opinión. ¿Realmente usted está de acuerdo con que se haya canonizado al Papa Juan Pablo II después de haber protegido a Marcial Maciel? ¿Usted está de acuerdo en que Ratzinger haya estado en esa condensación? Porque decíamos el día de ayer, la gente o varios de los periodistas decían, no podía faltar Benedicto XVI o Ratzinger a la canonización, y pues claro que no, si fue el que de alguna manera estuvo aliado con Juan Pablo para proteger, y era prácticamente el intermediario entre ambos. Entonces, yo pienso que no, ¿es César? Hablamos esto porque exactamente lo que tú dices, César. México, el país latinoamericano con más católicos, hablándose después de Brasil,
¿qué pasó este domingo? Acogió la canonización, perdón, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Y decíamos que el domingo fue un sabor, me imagino, dulce amargo, entre su tradicional fervor hacia el carismático religioso, porque decíamos de la tragedia. Yo pienso, César, y estarán de acuerdo conmigo, a lo mejor muchos de los que nos escuchan, la mayoría de los mexicanos, bien, van a recibir la canonización, pero no todos, porque el pontificado tuvo un lado oscuro, ¿no? Y no creo que todos lo perdonen por lo haber encubierto. Habían impuesto a las personas dañadas que o lo olvidaran y que mejor rezaran unos rezos en favor de Maciel para ver si puede salir de ahí del purgatorio, ¿no? Del Pero infierno. yo pienso que los que fueron víctimas de esos crímenes, ¿verdad? No fue algo muy bueno, muy bonito este domingo, fue algo amargo, me imagino yo, Sí, ¿no? del infierno. No creo que estemos hablando del purgatorio, ese todavía le iría bien. Pero invitamos sinceramente a las personas, ¿verdad? Que están oyendo el programa. Denos su opinión. Estamos en el programa en vivo. Si usted no quiere salir al aire, pues solamente deje su comentario o escríbanos. Estamos en Facebook como Nosotros Conversamos o en Twitter como @nconversamos. Denos su opinión, lo que usted piensa al respecto, ¿verdad? ¿Usted cree que de alguna manera estuvo correcto eso? ¿O qué opina acerca de de la vida de Maciel, lo que usted ha tenido la oportunidad de ver? ¿Cree realmente que esto es algo de Dios? Porque también ya ayer, para despedirnos, platicamos con nuestro hermano que nos acompaña. Si un hombre de Dios realmente aparcera, solapa o de alguna manera permite, ¿verdad?, estos hechos pecaminosos. Y bueno, mientras tenemos una llamada, queremos, si usted no tuvo esa oportunidad, pues solamente recapitular esta parte que es muy importante, porque cómo es posible que alguien que se dice ser hombre de Dios apoye, justifique y de alguna manera también permita, dando aparentemente su permiso para los abusos que este hombre cometió, y que decíamos una de las víctimas ayer contaba o cuenta en su testimonio de cómo este hombre Marcial Maciel decía que él tenía que drogarse porque el Papa le había dado permiso. Dicen que ellos llevaban incluso hasta justificaban la receta, o sea, ni siquiera tenían una receta para meterse en ¿Cuál Papa? problemas. ¿Juan Pablo II? No, Maciel, estamos hablando de Maciel. ¿Pero cuál Papa le dio permiso? A Pío XII. Pío XII le había dado permiso para que él se drogara, y Pío XII le había dado permiso para que sus discípulos lo manosearan y de alguna manera pudieran tocar, argumentando que tenía Pero dolores ya en el Juan vientre. Pablo no le dio permiso, No, pues de César. todas maneras le siguió dando porque esos abusos siguieron Ah, continuando. Pero estamos hablando cómo eso vino desde Pío XII y todos los sucesores que tuvo pero estamos hablando de que Juan Pablo lo protegió mucho tiempo, pero claro que no tomamos en cuenta a los que estuvieron antes que él, que también de alguna manera tuvieron su participación. Pero queremos nuevamente retomar esta parte. ¿Hasta dónde, por ejemplo, este hombre, cualquiera que haya sido, estamos hablando de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y hasta Francisco? Bueno, Francisco de alguna manera pues ya no le tocó vivir en su época, pero está a favor de dicha canonización y está a favor de Ratzinger, porque de alguna manera él, que acaba de decir algunas semanas atrás, pidió perdón por las víctimas, y él mismo descaradamente invita a Ratzinger, en lugar de hacer justicia, lo invita a eso. Entonces, ¿qué el más pensamos al respecto? maravilloso, ¿no? Sí, hay un patrón pues de conducta en todos desde Pío XII, desde Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que el patrón es el encubrimiento a altos jerarcas, pederastas, pedófilos, que se han ya confirmado que sí han sido ellos culpables de todas estas atrocidades. Estamos hablando que tan solo una de las causas por las cuales Juan Pablo II pues no quiso poner de alguna manera orden en el que sí supo que tenía este tipo de depravaciones, estamos hablando de Maciel, pues es que en realidad su imperio de él era un imperio muy poderoso, el de Marcial Maciel. Estamos hablando de que tan solo al año ellos recaudaban un total de $650 millones. Es un imperio que tiene 176 colegios, tiene 15 universidades y 50 institutos. Entonces, el fundador de todo esto pues fue precisamente Marcial Maciel.
este señor aportaba grandes cantidades de dinero. Incluso estábamos hablando ayer de Leonardo Boff, un ex teólogo que fue expulsado, o él mismo se salió de este imperio romano al él mismo sentirse humillado, porque en las primeras ocasiones sí permitió que lo humillaran, pero ya después pues ya no quiso, desertó de ser teólogo, aunque sigue dando cursos de teología, y él mismo denuncia en un programa de CNN con Carmen Aristegui en México que Marcial Maciel llegaba al Vaticano con maletines llenos de dinero. Entonces, no estamos hablando de cualquier personaje, es un teólogo que incluso conoció muy de cerca a Joseph Ratzinger, porque eran compañeros. Acordémonos que Joseph Ratzinger era antes de ser prefecto, era teólogo también. Cuando ya él toma el puesto de prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es puesto ahí por Juan Pablo II, él le da la espalda a los teólogos y él mismo acusa a muchos de ellos por los escritos que ellos hacían en contra de la Iglesia Católica. Y Leonardo Boff es uno de los que hablan diciendo que él mismo tuvo que desertar, y él dice grandes cosas en contra de Marcial Maciel y cómo fue encubierto por Juan Pablo II. Estamos hablando de un teólogo de la Iglesia Católica. Es un imperio que formó a Marcial Maciel muy grande y que tiene más de 132,000 alumnos en 22 países. ¿Cuánto dinero no dejaba este hombre, verdad? Muchísimo. Hacerle justicia a los niños. Era difícil. A los niños abusados era como cortarle la cabeza a la gallina de los huevos de oro. Era difícil hacerlo. Simplemente su primera gira del Papa Juan Pablo II, la primera gira que fue en el 79, cuando viajó a México, se decía que de los 118 millones de habitantes aquí en México, 118 millones, el 80% eran católicos. Entonces, al llegar lo primero que hizo el Papa, ¿qué fue? Pues besar el suelo, ¿no? Se inició de ahí de besar el suelo, pues una ferviente relación supuestamente con los mexicanos, ¿verdad? Y qué decía, qué palabra decía el Papa. Bueno, México siempre fiel. Y mientras que él decía México siempre fiel, pues la gente le cantaba esa serenata de amigo, ¿no? Una canción de Roberto Carlos. Pero no estaba besando el suelo, estaba oliendo el petróleo. Exactamente, pero mira, yo quiero a la gente que nos escucha, hablando de esto, que el Papa fue varias veces a México y multitud de personas lo recibieron, y con iba el homosexual de Maciel ahí con él. Yo quiero que la gente me diga si se acuerda de una doctrina, de una explicación muy, muy, muy profunda o muy hermosa de Juan Pablo II. Que alguien nos comente y me calle la boca, que diga, a ver, mira, Moy, yo me acuerdo que el Papa cuando vino a México dio una explicación muy hermosa, como un verdadero siervo de Dios. Nos exhortó a esto, a esto, a esto. ¿Qué hacía el Papa cuando venía para acá? México siempre fiel. México le gusta cantar. Se ponía el sombrero de mariachi, y cuando se iba en el avión, en el avión a Roma, con los costales llenos de dinero. Pero la gente católica que me calle la boca y que me diga, Moy, yo me acuerdo de este tema que el Papa dio cuando vino a México, como siervo de Dios que tiene esa misión. ¿Qué fue el Papa? Un tapadera, como todos los papas que taparon a Maciel, ¿no? Bueno, mira, mientras nos llega esta llamada, tenemos otra de una persona que no está en línea. Sí, buenas noches, adelante. Sí, hermanos, nada más un saludo para cada uno de ustedes ahí en cabina. Quisiera dar mi comentario, hermano, a ver si me puedo pegar al tema con la ayuda de Dios. Empezando, ¿verdad?, con un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto precisamente fue lo que pasó con Juan Pablo II. No sintió el dolor de tantos abusos y violaciones que cometió Marcial Maciel, sino que se hizo el que no vio, se hizo el que no se dio cuenta. Y esto no nada más aconteció con Juan Pablo II, sino que es una práctica muy común dentro del núcleo clero-católico romano, ya que cada jerarca de esta pseudoiglesia es enseñado a no sentir el dolor ajeno, no importando que ellos mismos lo provoquen. Son enseñados a destruirle la vida a los niños y a la juventud, truncando sus sueños,
sus ilusiones, sus propósitos, sus anhelos. Los condenan a una vida llena de traumas, de sinsabores, de amargura, de vicio. Recordemos que muchos de ellos se han refugiado en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución y en pandillas, tratando de olvidar lo que el cura o el jerarca católico romano hizo con ellos. Se sabe de antemano que una violación deja secuelas imborrables, y no se diga tratándose de un representante religioso, como lo son estas bestias clerocatólicas. Bestias que son una amenaza para la humanidad, es decir, representan una grande y constante amenaza para el mundo entero. Su insensibilidad es de tal magnitud, ¿verdad?, que rebasa todos los límites habidos y por haber. Pero esto no es nuevo, ni viene de unos años para acá, no, sino que viene ocurriendo desde sus inicios. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, acerca de ellos, por no querer nada con la verdad. Nos dice allí en Romanos 1:25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por eso Dios, ¿verdad?, los entregó a pasiones vergonzosas. Dice el 28, nada más para abreviar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en el 29 hasta el 31 nos dicen los requisitos que los corona a ellos. Están atestados de toda injusticia, fornicarios, perversos, ávaros, maldosos, llenos de envidia, homicidas, contendiosos, engañosos y malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Estos entienden el juicio de Dios y saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto lo saben ellos. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es por eso que la canonización clerocatólica nada es, no vale nada delante de Dios, es absurda como toda su enseñanza. Solamente a un descerebrado, como lo es el clero católico romano, se le ocurren estas cosas, de mentes que quieren arruinar el altar de Dios, reemplazándolo por Baales, ¿verdad? Y ahora añadiendo a estos otros dos, Juan Pablo II y Juan 23. Vimos y fuimos testigos que dicha ceremonia no fue según Dios, sino según Baal, tal y como aconteció en los tiempos del hombre de Dios Elías. Nos narra la escritura ahí en Primera de Reyes 18:1 en delante. Dice que Acab convocó al pueblo y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿verdad?, no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450, un número muy grande, ¿verdad? Dice el 26, y tomaron un buey, ¿verdad?, que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiese. Dice la escritura
que Elías les decía, grítenle, quizás esté meditando o esté trabajando o esté dormido, hay que despertarlo, ¿verdad? Sacaban sus cuchillos y se herían sus carnes. Y siguieron danzando conforme a sus costumbres que no son según Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Sin embargo, Dios no contestó, porque no eran de Dios. Sin embargo, hermano, ya para terminar, cuando Elías se acercó a ofrecer el holocausto, dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y así, ¿verdad?, lo hizo el Señor. Respondió a Elías porque era su elegido. Grande diferencia hay entre la mentira y la verdad. ¿Verdad, hermanos? En la actualidad hay un hombre de Dios que ha venido a enseñarnos a seguir a Dios, a amar a Dios. Hombre que trae la verdad y que desea que todo el mundo venga al conocimiento de Dios. Bendito sea entonces el Altísimo por darnos a su santo apóstol, quien nos cuida y nos ha enseñado a ser hombres y mujeres cabales. Dios bendiga al apóstol de Jesucristo donde quiera que él se encuentre. Dios lo guarde, Dios lo llene de salud y sigamos adelante, hermanos, porque yo estoy seguro que mucha gente está haciendo la grande diferencia, ¿verdad? Lo que enseña el clero católico romano lo estamos testificando con pruebas, tanto bíblicas, hermano, como ustedes que tienen ahí todos los datos muy interesantes. Sigamos adelante, pues. Yo nada más hablo por teléfono, doy mi punto de vista como un radio escucha, y seguimos invitando a las personas para, si quieren, ¿verdad?, comunicarse y dar también su punto de vista. Dios los bendiga, hermanos. Yo le pague, hermano. Pues, amigos Radio Escucha, estamos escuchando la interesante, pues, aportación de este hermano, de esta persona que hace una llamada y nos habla acerca de las Sagradas Escrituras, lo que fue en otro tiempo y que hoy también pues se está viendo en diferente forma, pero también de igual manera en ofensa a Dios y en ofensa a el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido enseñado a adorar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Lo que estos hombres enseñan solamente es abominación, siempre yendo en contra de lo que es la voluntad de Dios. Claro, son dirigidos por Satanás, que desde el principio estuvo en contra de la voluntad de Dios, engañando al hombre, y así sigue haciéndolo, usando sus instrumentos, usando sus vasos, usando a los que a él le sirven a cambio de riquezas y a cambio de bienes. Pero decía el apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, está hablando de cosas buenas, está hablando de hacer cosas buenas, y hago todas esas cosas buenas y no tengo amor, de nada me sirve. Cuanto más, si las cosas que están haciendo son abominables, abusando de niños. Aún dice el apóstol: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Habla de cosas buenas, de ayudar a la gente, de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, de hablar la palabra que puede ser de utilidad a la persona para salir de algún vicio, para salir de algún problema. Bueno, si todas estas cosas las hace y no tiene amor, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1, dice: de nada me sirve, no tiene valor delante de Dios. Seré muy bien visto aquí, pero delante de Dios no tiene valor. Y está hablando de hacer cosas buenas, de ayudar, de proteger, de hablar bien a la gente, de sacarla quizá de los vicios con algún buen consejo. De nada sirve si no lo hago con amor. Cuanto más
las barbaridades que hacen estos hombres, que no son para nada buenos, sino en contra de Dios, en contra de la integridad física de las personas, de los niños y aún de los padres que quedan destrozados por el abuso que se ha hecho a sus hijos, y de esa manera ellos tienen que seguir viviendo, de esa manera ellos tienen que seguir viviendo pues una vida triste, y los hijos pues con traumas, y algunos de ellos, muchos de ellos ya grandes en estos tiempos, los vemos tratando de sobrevivir, de vivir bien, pero pues algunos han sido dañados Quedan destrozados. emocionalmente, moralmente, una vida pues muy triste. Aún al verlos se les ve en su rostro una tristeza que traen arrastrando por culpa de estas bestias que abusan de esos niños, que abusaron de ellos cuando fueron niños. Pero bueno, amigo Radio Escucha, nos vamos a un intermedio y regresando vamos a continuar con estos temas. Esperamos que si tienes la oportunidad de llamar y dar tu punto de vista acerca de esto, así lo hagas. Vamos a un intermedio y regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, continuamos con su programa. Nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante acerca de la forma en que Juan Pablo II encubrió y protegió a Marcial Maciel en todos los abusos que él hizo, eso sin contar los papas que estuvieron antes que él. Pero estamos hablando en este caso de eso. Nos puede llamar al teléfono área 714-602-8354, una vez más área 714-602-8354. Puede dejarnos sus comentarios aquí en nuestra página de Facebook o de Twitter. Le agradecemos también su sintonía. Y bueno, quiero leer algunos de ellos, de las personas que amablemente nos pues nos escriben, ¿verdad? Nos dejan sus comentarios, ya que este programa es para ustedes y de ustedes. Entonces, bueno, y agradecer a todas las personas que conectadas con nosotros nos han dejado pues un saludo, un comentario acerca del tema que hoy estamos platicando. Y también más adelante daré la bibliografía una vez más, porque las personas preguntan que dónde sacamos la información y de que de alguna forma si nosotros estamos realmente documentados. Joel Vargas nos escribe, dice, es la historia de la iglesia romana, siempre los delincuentes llegan a ser santos, no es de extrañar. Ese comentario lo puso Joel Vargas. Y bueno, también quiero mencionar otro de los comentarios que dicen: se canonizó a un criminal, pues encubrió a otros criminales como Marcial Maciel, que hizo tantas aberraciones con niños inocentes. Y luego dice otra, Israel se lo comenta, y luego dice Bernie Onofre, dice, es un cerdo depravado. Bueno, entonces, bueno, y así hay más comentarios que las personas han puesto. Y bueno, quiere leerlos, ve a la página de internet y nos seguimos invitando a que nos llame, ¿verdad? Una vez más, área 714-602-8354. Y antes de continuar, quiero dar la bibliografía nuevamente. Hay muchos libros que ustedes pueden buscar.
Los más que le recomendamos nosotros son de La voluntad de no saber, escrito por Alberto Atié, José Barba y Fernando M. González. También están Abusos sexuales en la Iglesia Católica por Jorge Gistrosella. También lo pueden buscar, este libro está muy interesante. Está en la revista Proceso, una revista neutral en sus diferentes ediciones, la 1879, la 1743, la 1542, la 1641, entre otras, que son que hablan de ese tema de Marcial Maciel. Es el video que ya les he dicho yo, que está muy interesante, donde hablan las víctimas de abuso sexual por parte de Maciel, toda la verdad sobre los legionarios de Cristo. También pueden leer el libro de Carmen Aristegui, Marcial Maciel, Historia de un criminal. Pueden buscar los documentos o los ensayos que están con el nombre, por ejemplo, Cómo sobornaba Marcial Maciel al Vaticano, escrito también por la revista Proceso el 3 de noviembre del año 2012. Pueden buscar los diarios La Jornada, los diarios en inglés, donde salieron las noticias. En fin, hay mucho en realidad donde pueden ellos buscar, documentarse, y de manera que no pueden decir, no, es que no sabemos, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, llámenos a este programa y continuamos. Mira, César, precisamente del periódico La Jornada, de fecha domingo 1 de mayo del año 2011, sacían este reportaje del cual, ¿verdad?, tomaba ciertos datos. Dice, en 1956, Méndez Arceo envía una carta que derivó en la suspensión del fundador de los Legionarios de Cristo. Se le ordenó ir a una clínica para drogadictos. El ex legionario José Barba, uno de los acusadores de Maciel, señala y dice él en su opinión que la beatificación de Juan Pablo II para él, dice que viene a ser un mero encubrimiento de los abusos y de todo lo que tapó a Marcial Maciel. Dice, en el documento El Archivo de la Congregación para Institutos y Sociedades de la Vida Consagrada entre 1944 y 2002, dice que de entre los 212 documentos hay una carta de la que el periódico La Jornada tiene copia escrita el día 14 de agosto del año 1956, escrita por el fallecido obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Dice, otra carta del entonces arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, llevaron a la suspensión por 2 años de Maciel, a la vez que se le ordenó internarse nuevamente en una clínica para adictos. Dice, en una de las cartas que Méndez Arceo envía al Vaticano, dando él su reporte, ¿verdad?, al entonces Benedicto Ratzinger, en esta carta, dice, le explica las razones por las que intervino y señala, entre otras, intervino para la suspensión de Marcial Maciel como, ¿verdad?, fundador de los Legionarios de Cristo, y señala por las razones que él intervino, dice, entre otras, procedimientos tortuosos y mentirosos, uso de drogas, actos de sodomía con chicos de la congregación. Es lo que reportaba a Benedicto, ¿verdad?, que estaba él encargado de recibir como arzobispo, el encargado de la congregación de las doctrinas de la fe. Dice, otro documento escrito por Gregorio Lemerrier, monje benedictino, expone en detalle los testimonios recibidos de Federico Domínguez, quien era el secretario particular de Marcial. Este ex secretario, ahora particular de Maciel, señala en sus reportes, dice, de sus reportes que él daba como testimonio, que era un toxicomaníaco adicto a las drogas, abusador sexual contra menores de edad. Dice, y termino, ¿verdad? Benedicto XVI, como encargado o prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, recibió los reclamos de las víctimas y tiene responsabilidad directa, pues habiendo recibido los reclamos, si él, ¿verdad?, reportó o no reportó al Papa. Lo cierto, como decías tú al principio, César, ¿por qué estaba allí? Estaba para la beatificación de Juan Pablo, porque los dos participaron de eso que estamos hablando, ¿verdad?, de tantos delitos, de tantas atrocidades. Para terminar, solamente quisiera no comparar, sino sí dar pues, de lo que se nos ha dado a nosotros por gracia, de lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no lleva una vida encubierta, ni una vida doble, y mucho menos dice, no hagan como yo les digo, pero no hagan como yo hago. En la tierra hay un hombre que es un hombre de Dios,
y del cual hemos aprendido esto. Y Él nos ha dicho, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y por último decía el apóstol Pablo, lo que oísteis, lo que visteis, aprendisteis de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En la tierra hay un varón santo de Dios, el cual tiene una vida íntegra, intachable, es lo que nos ha enseñado, y de él podemos dar testimonio, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, que es una vida intachable. Ojalá las personas se den la oportunidad para conocernos, para conocerlo, para que vean lo que es una vida que honra, ¿verdad?, a Cristo aquí en la tierra. Y en ese mismo año en el que se destapa esta cloaca de podredumbre de Marcial Maciel, también del excelentísimo hombre del que usted está hablando, también es acusado infundadamente por algunas personas, pero miramos cómo hasta el día de hoy él ha seguido al frente de la iglesia de triunfo en triunfo. En cambio, a lo contrario de lo que es la iglesia católica, es una iglesia que tiene un éxodo masivo y que está en decadencia, está como lo menciona la Biblia, está la bestia herida. Y ahorita lo que están ellos tratando de hacer es ponerle un curita en la herida, y ese curita se llama la canonización de Juan Pablo II. Pero la realidad de las cosas es como lo mencionábamos el día de ayer, lo único que quieren hacer es olvidarse de esta página, cerrar el libro, cerrar esta página y empezar una nueva al canonizar a este personaje que una de las más grandes estorbos que tuvo para su canonización fue precisamente a uno de los hombres que encubrió. Estamos hablando de Marcial Maciel. Datos de él ustedes los pueden corroborar en los tantos libros que se han escrito de él. Incluso su mismo sobrino escribe el libro del ilusionista, y en ese libro él da a detalle cómo desde pequeño, desde los 10 años, él invitaba a que otros niños lo fornicaran a él. Y algunos de esos niños, de su misma edad, quedaban espantados. De ahí pasaba a jóvenes más grandes que igual de la misma manera al mirar tanta suciedad que tenía Marcial Maciel de 10 años, algunos de ellos accedían a sus peticiones, y de ahí se iba hasta con los granjeros, con los peones, a que también entonces, ya es un hombre que desde mucho antes de ser él sacerdote, él ya venía con estas depravaciones. Siendo sacerdote, imagínense, teniendo 22 colegios y tantos seminarios, estando en más de 22 países y teniendo más de 120,000 alumnos, imagínense el riesgo que corrían todos estos niños a sabiendas de Joseph Ratzinger y a sabiendas de Juan Pablo II. Y ahí entra muy bien aquel texto, ¿verdad? No era un buen pastor. Lejos de dar la vida por las ovejas, más bien era el que cubría el lobo. Ya, me permite, me gustaría tomar como algo personal y para un testimonio, ¿verdad?, personal, pero que tú lo dijiste bien cierto. En ese tiempo que se atacaba a este insigne varón que dirige la iglesia de Dios aquí en la tierra, la luz del mundo, yo así es como le conocí precisamente. Yo era católico en ese tiempo, lo escuché hablar en las noticias y todas las atrocidades que se hablaban de él, yo las escuché y fue de la manera que yo sabía que él existía. Se me invitó a visitar la iglesia. Cuando yo voy, pues yo tenía esa idea en mí de que era un hombre malo, como lo escuchaba en las noticias, en TV Azteca, en Televisa. Se hablaba, ¿verdad?, de él, que era un hombre malo y que hacía perversidades. Entonces yo al llegar, yo acusaba a los hermanos, su dirigente es esto, su dirigente es lo otro. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba, sin ninguna base, sin ningún fundamento, porque pruebas nunca hubo, porque nunca se ha escuchado, nunca ha hecho algo indebido el varón de Dios. Entonces cuando yo llego a la iglesia, y cuando yo comienzo a mirar el testimonio real de este hombre insigne, ¿qué es lo que yo miro? Una vida intachable. No porque lo digan los hermanos, no porque lo diga la iglesia. Las mismas personas que están a su alrededor como políticos, gobernadores, presidente de la república y otros, dan testimonio lo que ven en él, que es una vida limpia, una vida perfecta. Que es lo que yo he visto hasta este momento, ¿verdad? No se puede decir lo contrario, que ha sido una vida ejemplar de este santo varón. La misma sociedad lo ha premiado con nombramientos, con pues agradecimientos en todo el mundo de donde está la iglesia,
le han dado reconocimientos al varón de Dios por su trabajo, porque las colonias que se fundan, la iglesia, que donde se instala la iglesia, siempre, si había, como es el caso aquí en el este de Los Ángeles, que había mucho pandillerismo y amanecía gentes muertas en las calles en esa área, se construye la casa de oración y empieza todo aquello a disminuir, porque la gente que empieza a rodear ahí la casa de oración son los hermanos que empiezan a irse a vivir cerca del templo, y de todo eso pues bajó el pandillerismo, bajan todas esas cosas, y así en diferentes partes del mundo pasa de esa forma, y llega al grado que la sociedad lo empieza a Notar. le empieza a dar A reconocer. a reconocer, le da reconocimientos, y lo llaman doctor honoris causa, el doctor honoris causa Samuel Joaquín Flores, y luego le dan otro reconocimiento, ¿verdad? Patriarca de la educación, un nombramiento que solamente 5 personas en el mundo lo tienen, y pues esto no es nada más de que porque alguien lo quiera decir o alguien lo quiera influencias, poner o por votos, ¿no? Sino que tiene que ser hechos. Y estas personas fueron a investigar qué había hecho este hombre, que había construido escuelas secundarias, primarias, kinder, universidades, asilos de ancianos, hospitales, y empiezan a ver todo lo que ha hecho el varón de Dios, y le llaman patriarca de la educación, y lo empiezan a dar reconocimientos por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque él es un hombre santo y es un hombre trabajador, y aquellos hombres que trataron, la Iglesia Católica, trataron de difamar su nombre, les pasó lo que aman, ¿verdad? Con Mardoqueo, quería destruir al pueblo de Israel, y en la horca en la que él quería ahorcar a Mardoqueo, en esa misma horca murió él. ¿Por qué? Porque Dios le dio lo que él merecía. Eso es lo que estos hombres tratan de hacer siempre, dañar y esto. Pero dijo el varón de Dios en ese tiempo que menciona el hermano Germán, y que pasó con muchas personas que hoy son nuestros hermanos, que pues les metieron la curiosidad, ¿qué están diciendo este señor? ¿Será cierto? Y fueron a ver si era cierto, y vieron la vida intachable de él, y vieron la predicación, y vieron que había una esperanza de vida eterna, y muchos miles de hermanos se convirtieron a la iglesia del Señor. Y en él se cumple lo que el Señor Jesucristo nos dejaba como señal, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, hablando del buen pastor, hablando de los verdaderos siervos de Dios. Él nos deja esta señal, y para todos aquellos que así se muestren interesados en buscarla, está en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 7, ahí ustedes pueden buscar la clave que deja el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿por qué frutos buenos hacen santo o hicieron santo a Juan Pablo II? ¿Por encubrir a pederastas? ¿Por encubrir a criminales como Marcial Maciel y muchos otros? Estamos hablando nada más de uno de ellos. Es una lista interminable de pederastas que estuvieron en tiempos de Juan Pablo II, y que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen libres, siguen sueltos, siguen sin pagar, sin purgar una condena humana, porque ellos y muchos se escudan en decir, bueno, pues allá que Dios los juzgue. No, Dios también los va a juzgar, pero están cometiendo atrocidades aquí con la humanidad, y aquí deben de pagar también. Algunos poquitos lo han hecho, pero muchos de ellos han sido encubiertos, como en tiempos de Juan Pablo II, hasta el día de hoy siguen encubiertos por otro que se dice ser enviado de Dios o representante de Cristo. Es a decir, Francisco, que ahorita eleva a los altares a un personaje que su historia no tiene nada de buena. Es conocido nada más como un hombre carismático, pero hasta ahí. De hombre de Dios, de frutos, no hay ninguno de ellos. José Barba, decía el hermano hace un rato de José Barba, decía este hombre José Barba, que ahora es un filólogo humanista, tiene 75 años aproximadamente, por ahí anda el señor José Barba. Dice que fue 1,5 kilos de documentos. En su mayor parte eran documentos ya notariados, que se le fueron a exponer esos documentos de quejas, y que nunca hubo una respuesta pública, ¿no? El Vaticano
después de haberse expuesto esos casos a los altos dirigentes, nunca hubo una respuesta. Entonces, es verdad, hermano, los que dice ahorita la canonización de Juan Pablo II fue algo muy rápido, no sé si ustedes lo hemos comentado, fue algo muy rápido, porque era algo que estaba lastimando a muchos. O sea, se iba a canonizar Juan Pablo II, sí, pero pareciera como que no se da tiempo para investigar, ¿no? Vamos a taparlo rápido, vamos a hacerlo santo, que esto se encubra. Y lo que quieren que la gente piense es que sí es santo. Miren, sí es un santo, vamos a hacerlo rápido. Es un récord, lo que está pasando ahorita con Juan Pablo II. Sí. Solamente por 2 milagros que dicen por ahí que hubo, ya, pues ahí están las bases, ¿no? Sí, Entonces, fueron tan solo dando datos exactos de lo que estás hablando, muy. Estamos hablando de que tan solo fueron 2 meses con 26 días después de su muerte que se presenta la carta para elevarlo a la beatificación. Fue rápido. Él toma la vía que conocen ellos en su sistema interno, la vía del fast track. E incluso Juan Pablo II antes de morir modifica el código de derecho y pasa de 50 años de espera que tenía que esperar un papa, pasa a tan solo 5 años. Bueno, pues él ni siquiera se esperaron los 5 años. A 2 meses, a menos de 3 meses, él muere en abril y en junio del mismo año ya estaba él en el proceso de beatificación. Entonces estamos hablando de que es verdad, o sea... el Papa sabía lo de Maciel, ¿sí lo sabía? Sí lo sabía. Sí, claro que sí, no, y lo sabía y lo saben los de ahorita. Por eso es que en el 2006 ya el sucesor de Juan Pablo II lo depone de su cargo como sacerdote a Marcial Maciel y muere en el 2008. Así. Mire, fácil. el mismo Juan Pablo II puso por modelo a la juventud puso por modelo a Marcial Maciel. ¿Cómo el Papa se iba a contradecir? ¿Con qué cara lo había querido reconocer esto de los abusos? ¿Cómo lo iba a reconocer el mismo Papa si él era el mismo que lo había puesto como modelo de juventud, ¿no? De una juventud entregada, una juventud fiel, una juventud. Entonces, decimos otra vez, la canonización de Juan Pablo II fue en un plazo récord, señores, ¿verdad? Se siguieron los pasos que ha exigido la iglesia, demostración de los milagros, todo eso, pero fue un plazo récord, ¿eh? Entonces, ahorita, ¿qué hace el Papa Francisco? Pues nada más, es una vergüenza, es algo que vamos a investigarlo, es algo que vamos a atender a las víctimas, vamos a hacer una comisión para que atiendan a las víctimas, hay que prevenir estos crímenes. Señores, cuiden a sus hijos, ¿verdad? No los mandarían a la escuela católica ahorita en estos tiempos, es una pregunta, ¿no? Mira, muy, tenemos una llamada, tenemos a Marcela en la línea, hacia adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, solo estoy llamando para felicitarlos, porque poca gente se atreve a hablar de lo que ustedes están hablando. Poca gente saca a la luz toda la porquería que tienen los católicos, principalmente con el abuso de menores. Uno a otro, cada sacerdote se tapa todos se tapan, porque cuando se empieza a descubrir, ¿qué hacen? A tapar. Allá en mi pueblo, ¿qué hicieron? Simplemente cambiaron al sacerdote, mandaron a otro, y a ese sacerdote lo pasaron a otra iglesia. Y simplemente uno a otro se cubren. Todos saben lo que hacen. Simple y sencillamente no quieren sacarlo a luz. Ahora quieren canonizar a Juan Pablo cuando cubrió todas las porquerías que sus sacerdotes hacían. ¿Cómo pueden canonizar a alguien que no tuvo corazón para proteger a la niñez? Ahora, padres que estamos escuchando en este momento a estas personas, pongámonos a pensar cuántos de nosotros, católicos de corazón, mandamos a nuestros hijos para que sean monaguillos de esas personas supuestamente santas. No, señores,
son personas que no piensan, que no tienen corazón, que simple y sencillamente tienen algo que es quizás como rutinario, pero no sienten, porque alguien que le hace eso a los niños, no hablando de un sacerdote, ¿qué les hacen? Luego van presos y a la cárcel por años. Sin embargo, ellos están libres y simplemente pueden hacer lo que se les pega la gana porque tienen una carta que son padres. Y él, ¿por qué cubrió todos esos? ¿Por qué cubrió a todos esos sacerdotes? Y ahora sí es un santo, ahora sí lo van a poner a canonizar como santo. Eso es una injusticia y les agradezco por tener esa valentía de sacar al aire todo este tipo de temas. ¿Usted es católica, señora? ¿Perdón? ¿Usted es católica? Se puede decir que fui católica. Ahora, la verdad, después de todo lo que yo vi ahí en mi pueblo, no voy. Pero en realidad toda mi vida con mi padre fuimos católicos. Ahorita que estoy en este país ya no te voy a una iglesia por lo que yo vi cuando yo tenía 17 años con esa persona que no fue un niño, fueron varios. Y lo único que hicieron, y no digo el pueblo porque mucha gente sabe de qué estoy hablando, pero lo cambiaron y simple y sencillamente fue en Veracruz y simple y sencillamente lo pasaron a otro pueblo y ahí lo dejaron. Y Juan Pablo, todos los que sacaron para ese tiempo, toda esa gente está libre. Simplemente como católicos a veces pagan y lo siguen poniendo y ellos siguen, simplemente los mueven para que se calme todo eso y sin embargo ahí siguen. Entonces agradezco mucho que toquen este tipo de temas. Cada lunes y cada martes los escucho porque tocan unos temas muy interesantes y hasta hoy había podido entrar a la línea. Muchas gracias, señora Marcela, le agradecemos su llamada y amigo Radio Escucha, queremos despedirnos con una pequeña reflexión. Lo que acabamos de escuchar y desde el día de ayer el tema que era de cómo el Papa Juan Pablo II, después de haberlo canonizado las personas, cómo es posible que hayan hecho esto después de que encubrió los abusos a los niños. Eso no enseñan los siervos de Dios. Los siervos de Dios, a él decía, Marcial Maciel, a mí me dio permiso el Papa de que hiciera eso, de fornicar, lo que estaba mencionando el compañero Isaías, de fornicar, de llevar a cabo ese tipo de aberraciones. Él dice, el Papa fulano, el Papa sutano, él a mí me dio permiso. Mira lo que dice, amigo Radio Escucha, en la 1 de Corintios capítulo 6, en el versículo 18. Huid de la fornicación, porque a nadie ha dado Dios permiso jamás de pecar. Y un siervo de Dios habla en lugar de Dios, no dan permiso de pecar. Huid de la fornicación, al contrario, nos dice, huyan de eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Escucha lo que enseña un hombre verdadero de Dios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si tenemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y lo tenemos de Dios, pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que un hombre verdadero de Dios enseña. Eso es lo que un verdadero hombre de Dios nos dice y nos ha enseñado siempre. Cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu, no son tuyos, son de Dios, porque Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa y hoy debemos de vivir una vida santa para Dios, para Cristo,
para poder alcanzar la corona de la vida eterna. Hay un hombre de Dios sobre la faz de la tierra, te invitamos a conocerlo. Se llama Samuel Joaquín Flores y es un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.